Estimados hermanos, me da mucho gozo en el Señor saludarlos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para mí es un gran gozo y placer darle la bienvenida a este espacio que con la ayuda del Señor tenemos para contribuir a la mutua edificación espiritual. En su orden, la gratitud primeramente al Señor porque Él nos permite las condiciones para volvernos a encontrar. También a los hermanos de esta página que ha sido de mucha bendición y son hermanos realmente que son instrumentos de mucha ayuda y de mucha bendición también para el pueblo del Señor. También a ustedes por sus oraciones, estimados hermanos, y los saludos que en Cristo Jesús he recibido y que también a ustedes les envío siempre en el nombre del Señor. Deseo que el Señor los bendiga y los guarde siempre a donde quiera que estén y que sigamos todos adelante en este camino de fe y obediencia al Señor. En esta oportunidad quiero que reflexionemos acerca de un tema y este tema es el juicio de Dios. Lo menciono de manera general porque todos sabemos, hermanos, que hay distintos juicios en distintos tiempos también, con distinto propósito, y principalmente estos juicios tienen que ver con el estado en que la persona partió de acá hasta la eternidad, de aquellos que depositaron su fe en el Señor y que fueron justificados por esa fe, tienen un juicio específico, el cual es conocido como el Tribunal de Cristo. Quiero decirles también que hay otros juicios que son mencionados en las Escrituras. Entre ellos tenemos el juicio de las naciones, que es un evento futuro también, el juicio del gran trono blanco, que todos sabemos que este juicio tendrá lugar al final del reino milenial y antes del estado eterno, en el cual serán juzgadas todas aquellas personas que partieron sin haber sido justificados por la fe, y que en todo caso este juicio será para condenación. Ahora quiero platicarles sobre el tema el Tribunal de Cristo. Cuando hablo acerca del Tribunal de Cristo es muy importante que tengamos presente que este juicio es exclusivo para los creyentes y en él no estará de ninguna manera en discusión nuestra salvación, sino será para galardonar aquellas obras que se han hecho en fidelidad al Señor o para perder también la recompensa a causa de haber servido, pero no conforme el Señor lo ha mandado. Así que quiero hablarles acerca de este tema, hermanos, porque creo que vale la pena que no tomemos con ligereza el hecho del Tribunal de Cristo. Que no lo abordemos de manera superficial. Creo que si todos fuéramos un poco más conscientes de que este es un evento que nos espera inmediatamente al arrebatamiento, tendríamos actitudes muy diferentes, veríamos el servicio de otra manera y el enfoque quizás sería muy distinto al que hoy le estamos dando a nuestra vida cristiana, sobre todo tomando en consideración de que cada acto, cada actitud cuenta para el tiempo futuro en el cual estemos con el Señor. Por ejemplo, ya hablando de juicio, tenemos el libro de Eclesiastés. Aquí en el capítulo 11 dice algo muy importante a un tiempo muy temprano. Dice el versículo 9: Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Es bendita la palabra del Señor. Esta es una solemne advertencia. De verdad deberíamos prestarle mucha atención, aunque aquí habla de un juicio de manera general. Y más adelante la revelación bíblica nos irá enseñando que hay un lugar, hay un tiempo para distintos juicios futuros. Es muy importante también tomar en cuenta que ya Salomón incluía este pensamiento en este libro
Y dice él, sobre todas estas cosas te juzgará Dios. ¿Quién es el que juzgará en el tiempo futuro? Dios, a través de Jesucristo, su Hijo. Ahora hablando acerca del tribunal de Cristo, dice la palabra del Señor en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5 y versículo 10. Lo vamos a leer. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es bendita la palabra del Señor. Estimados hermanos, cuando hacemos esta reflexión, también hay citas bíblicas que mencionamos cuando hablamos del tribunal de Cristo. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 3, cuando hablamos de las clases de ministerio y el resultado de ese ministerio. Cuando hablamos también del tribunal de Cristo, pasamos por citas como Romanos capítulo 14, que contiene serias advertencias también en nuestra relación fraternal en Cristo, cómo debemos cuidar esa relación, porque todo esto desembocará un día en el tribunal de Cristo. Y por supuesto esta cita que recientemente le acabamos de dar lectura, esta cita también, 2 Corintios capítulo 5, contiene elementos muy significativos que vamos a analizar en unos instantes. Ahora bien, pensemos en algo, estimados hermanos. Cuando hablamos acerca del tribunal de Cristo, debemos pensar en lo siguiente. ¿Cuál es el propósito del tribunal de Cristo? Sin duda alguna, una exhaustiva evaluación de nuestras vidas, de lo que hicimos, con lo que el Señor nos dio, con los dones, los talentos y en fin, el cumplimiento fiel de los imperativos que el Señor nos dio a cada uno en lo individual, también como creyentes, y la manera como ejercimos esa mayordomía en fidelidad o en infidelidad al Señor. Hay una cita bíblica que me llama mucho la atención. Por ejemplo, está en la primera a los Corintios, en el capítulo 4. Vamos a leer esta cita bíblica porque contiene algo muy especial. Dice aquí la palabra del Señor, versículo 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Mire, el apóstol Pablo está abordando este tema muy especial. Y hay un pensamiento que a mí me llama la atención cuando dice que cuando venga el Señor, Él aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones del corazón. Hermanos, ya sabemos que esa evaluación será exhaustiva porque será hecha por el mismo Señor Jesucristo. Él no evaluará específicamente cantidades o acciones externas, sino esa evaluación comenzará con la intencionalidad con la cual nosotros pudimos ejercer un servicio al Señor, es decir, la motivación, ese movimiento que en lo interno cada uno tuvo antes de hacerse visible a través de diferentes acciones en la obra del Señor. Esto llama mucho la atención. No se limitará el Señor a evaluar conductas externas, sino más bien esa motivación, eso que dio lugar, la manera, lo que nos movió para poderle servir, para poder presentar ante Él este cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable delante del Señor. Hermanos, algo llama la atención. Es muy importante también llegar a entender que este juicio no será para perdición. La Iglesia de Cristo no llegará al tribunal para perdición, para condenación. En este juicio realmente será para recompensar a cada uno según haya sido su labor. Esto debemos tenerlo presente. Aquel que asocia el tribunal de Cristo como
como una posibilidad de que allí puedan salir aquellos que puedan ir perdidos. Esta es una mala interpretación de la palabra del Señor. Algunos revuelven los juicios y paran hablando acerca y revuelven los términos del juicio de las naciones, por ejemplo. Esto es muy distinto, como les decía. Tenemos que ubicar cada evento en su lugar. Así que, ¿por qué decimos esto, hermanos? Porque este juicio no será para condenación. Porque, estimados hermanos, la condenación, la sentencia condenatoria que estaba sobre nosotros, esa sentencia fue cumplida totalmente por Cristo en la cruz. Allí, estimados hermanos, el Señor Jesucristo pagó de manera total lo que a nosotros nos correspondía, de tal manera que el día que estemos ante el tribunal de Cristo no será para condenación, sino será para recompensa o pérdida de esa recompensa, según la clase de servicio que hayamos prestado para gloria del Señor. Debemos tener presente, estimados hermanos, lo que el apóstol Pablo le escribe a los hermanos en Roma. En esa carta, en el capítulo 8 y versículo 1, él dice claramente: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hermanos, prestemos mucha atención. Es el apóstol Pablo que nos dice que esa condenación que se cernía sobre nosotros realmente fue quitada por Cristo Jesús en la cruz. Éramos condenados, hermanos, estábamos bajo condenación, éramos hijos de ira igual que los demás, andando, hermanos, muertos en nuestros delitos y pecados, sin Dios, sin fe, en ninguna esperanza, hundidos en nuestra miseria espiritual, lejos de Dios. Nuestras rebeliones nos habían separado de tal manera de Dios que, hermanos, en nosotros no había nada bueno para ofrecerle a Él. Así que debemos entender que todo esto cambió, y todo eso fue posible porque Cristo Jesús nos abrió la puerta de la gracia y la salvación, y con ese sacrificio perfecto que Él realizó en la cruz, un día nosotros por la fe obtuvimos el beneficio de una salvación tan grande y fuimos libres de toda condenación. Así que el tribunal de Cristo no será para condenar, no, de ninguna manera, será para recompensa o pérdida de esa recompensa según el trabajo en fidelidad al Señor. Ahora, quiero mencionarles algo muy importante. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 5 y versículo 10 que leímos anteriormente, es el apóstol Pablo que está escribiendo. Una pregunta sencilla, hermanos: ¿a quiénes les está escribiendo el apóstol Pablo? Pues a los hermanos. ¿Dónde estaban estos hermanos? Estaban en Corinto. No olvidemos, por ejemplo, que el libro de Hechos, en el capítulo 18, nos habla cómo nació la iglesia en Corinto. El apóstol Pablo allí trabajó por amor al Señor, cumpliendo eficazmente el ministerio de la predicación del Evangelio. Se unieron a él compañeros de veras excelentes, idóneos en ese ministerio, tal como Aquila y Priscila. Y la palabra del Señor nos testifica cómo este evangelio llegó allí, a esa región. Ahora el apóstol está hablando a los hermanos en Corinto, y él les está recordando que toda motivación debe ser agradar al Señor en todo tiempo. Y él dice: hermanos, ya sea que estemos presentes o ausentes, procuremos serle agradables al Señor. Y luego entonces introduce la teología del tribunal de Cristo, que dice allí: porque es necesario que todos nosotros atendamos mucho a esta expresión, todos nosotros. ¿Quién se está incluyendo allí? El apóstol Pablo. Él se está uniendo a todos los creyentes en ese tiempo a la iglesia de Corinto, y en este tiempo a todos los creyentes, a todos aquellos que han sido comprados por la sangre de Cristo, los que están unidos de manera indivisible al cuerpo de Cristo por medio del Espíritu Santo. A esto se le llama el bautismo del Espíritu Santo.
Estimados hermanos, ¿qué es lo que Pablo les dice a los hermanos? Que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Vamos a ver más adelante el tema de la necesidad. Ahora recordemos también en la carta a los Hebreos, en el capítulo 10 y versículos 14 y 17, que dice, primeramente dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Este texto es muy importante cuando hablamos de la eterna seguridad de nuestra salvación. Y también, hermanos, no olvidemos que agrega en el versículo 17, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Esto es muy importante, hermanos. Cuando hablo sobre la seguridad eterna de la salvación, siempre hago un paréntesis, pero este paréntesis es pensando en aquellos que argumentan en contra de la seguridad eterna, o aquellos que creen en la seguridad eterna, pero dicen que esta no debería ser predicada a los hermanos porque los vuelve irresponsables y los invita a pecar. Hermanos, esto no es en sí el pensamiento del Señor cuando nos habla acerca de la seguridad de nuestra salvación. Esto es abordar la palabra del Señor desde una mente natural. Realmente el verdadero creyente, el nacido de nuevo, él de veras busca agradar a su Señor cada día. Este no se levanta una mañana y dice, no sé dónde voy a ir a pecar el día de hoy. No, hermanos, este busca agradar al Señor con una vida en santificación y en servicio por amor al Señor. Y también por otra parte, hermanos, no olvidemos que no hay necesidad de invitar a pecar. Tenemos esta naturaleza pecaminosa, pero por eso oramos constantemente al Señor para que Él nos ayude, para que Él nos guarde siempre, para que podamos vivir vidas agradables a Él. Así que, hermanos, hablando acerca siempre de la seguridad de nuestra salvación y que en el tribunal de Cristo no estaremos para condenación, la carta a los Colosenses en el capítulo 2 y versículo 14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y dice aquí el versículo, vamos a ver ahora, el versículo 15, y despojando, dice, a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ve, hermanos, el acta de los decretos que nos era contraria no fue dejada a un lado, no, fue anulada por Cristo en la cruz. Allí, hermanos, en estas horas de tinieblas, se realizó el juicio más grande de todos los tiempos, más grande, más injusto de todos los tiempos. El inocente Cordero de Dios entregaba su vida en vez de la nuestra en la cruz del Calvario. Y por eso ahora, hermanos, cuando hablamos acerca de eso, debemos pensar, hermanos, como dice la palabra del Señor, en la primera carta a los Corintios, capítulo 15 y versículo 57, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estimados hermanos, ¿qué triunfo sería si un cristiano pudiera perderse? ¿Qué victoria sería esta si el Todopoderoso, quien no escatimó a su propio Hijo, sino lo entregó en la cruz del Calvario, Él permitiera que Satanás le arrancara a uno de sus escogidos, de sus redimidos? No, definitivamente esto no sería un triunfo. Estimados hermanos, nuestra culpa ha sido expiada una vez y para siempre. Nuestros pecados ya no serán recordados. El acta de los decretos ha sido anulada por Cristo en la cruz, y por eso recordamos las palabras del Señor. Por ejemplo, cuando dice, el que en Él cree no es condenado. Ahora bien, es muy importante también que al continuar este estudio seamos responsables cuando hablemos acerca del tribunal de Cristo, porque no estamos vendiendo la idea de una vida cristiana en libertinaje de ninguna manera, hermanos. Estamos hablando del tribunal de Cristo y este tema es serio.
y debemos abordarlo muy responsablemente, porque este tema debe afectar nuestras actitudes en el tiempo presente, la forma de vida y de servicio que llevamos al Señor. Ahora vamos a ir a una cita muy importante y aparece en la Carta a los Romanos, capítulo 14, como les decía, hablando siempre del tribunal de Cristo. En la Carta a los Romanos, capítulo 14 y versículo 10, algo llama la atención. El apóstol Pablo está abordando una temática interesante que tiene que ver en esa relación fraternal. Él va a mencionar el tribunal de Cristo, sí, pero lo va a mencionar para que estemos conscientes que toda relación presente, pasada, presente o futura, con los hermanos en Cristo también tiene mucho que ver con esa evaluación que tendrá lugar en el tribunal de Cristo. Todo en realidad tiene que ver con el galardón o la pérdida de esa recompensa el día en que estemos frente al Señor. Y Él dice algo así, pongamos mucha atención: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Por eso les decía al principio, hermanos, muchas veces juzgamos en apariencia, o muchas veces decimos cosas que no convienen, porque muchas veces también nuestras acciones no están destinadas a la edificación del cuerpo de Cristo, y más bien a la destrucción, o causan tropiezo a la obra del Señor también. A veces nos podemos justificar con un aparente celo, pero ese celo no es espiritual. El celo espiritual no destruye, el celo carnal sí destruye. Es un celo mal infundado, desorientado. Es un celo que no nace del Espíritu Santo, sino que es derivado de las obras de la carne. Y el apóstol Pablo le advierte a los hermanos allí. ¿Por qué, hermanos? Porque sin duda alguna, en esta cita se aplica al tribunal de Cristo por motivo de que se deben promover los valores del amor, el respeto y también la tolerancia entre hermanos en Cristo. Esto es muy indispensable para que no se rompa la comunión con los mismos hermanos en la fe. Se está combatiendo en esta cita, hay una alusión importante, se combate ese espíritu condenatorio que predomina en las personas legalistas. ¿Cuánto daño le ha hecho el legalismo a la obra del Señor, la verdad? Son legalistas, dogmáticas, son extremistas. Este espíritu preconiza la forma de la cultura hasta el grado de atacar sin misericordia a los hermanos. Se ataca por cuestiones, vamos a decirle, de costumbres, las prácticas, todos aquellos asuntos que tienen que ver alrededor de la cultura son elevados al nivel de la sana doctrina equivocadamente. Así que en realidad los primeros conflictos en la iglesia se originaron por cuestiones raciales entre judíos y gentiles. Luego, hermanos, aparecieron, como usted sabe, las cuestiones de filosofía y academia entre los griegos y aquellos que no tenían la cultura ni el conocimiento, y según ellos no tenían la sabiduría que los griegos poseían, y todos ellos eran llamados bárbaros o gentiles. También debemos entender, hermanos, que hubo conflicto por estatus, los pobres versus los ricos, los libres versus los esclavos, y en fin, toda una serie de conflictos que estaban surgiendo a raíz de esas relaciones interpersonales. Estimados hermanos, ¿qué es lo que nos enseña la palabra del Señor? El apóstol Pablo nos habla acerca del tribunal de Cristo. Él llama a considerar el acontecimiento escatológico en el día en que todos los creyentes, sin excepción,
Compareceremos para ser examinados por el único que tiene facultad absoluta de juicio, nuestro Señor Jesucristo. Él se encargará que cada uno reciba su recompensa, o también su reprensión o su amonestación que merecen sus obras. En la agenda divina de los creyentes no podemos olvidar que está ya calendarizado ese día que de rodillas y con nuestra lengua confesaremos el señorío de nuestro Señor Jesucristo, dando cuentas a Él de lo que cada uno individualmente hizo mientras estaba en este cuerpo. Nos podemos imaginar ese día tan solemne. La gloria del Señor será impresionante. La evaluación que Él haga de nuestros hechos será irrefutable. No podemos protestar. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor juzgará justamente. El veredicto que Él emita sobre nuestras acciones, si bien es cierto, no nos llevarán a la condenación, pero sí manifestarán de una manera clara, hermano, y total, de una forma tan diáfana, las acciones que hicimos desde la motivación misma antes que se manifestaran de manera externa. Hermanos, nos imaginamos la mirada del Señor, la voz de autoridad, su majestad. Esto nos dejará vacíos de argumento, no tendríamos nada que argumentar, ni nada que justificar como hoy lo hacemos. Tantas veces que justificamos aquellas acciones que no agradan a Dios, que buscamos pretextos o excusas para no servirle. En ese tiempo, hermanos, estaremos ante la justicia verdadera, la absoluta, la justicia eterna del Señor. Este es el contexto que utiliza el apóstol Pablo cuando le escribe a los hermanos en Roma. Por eso volvamos a leer. Dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Yo les decía al principio, esto no debería ser tomado a la ligera. No debería ser abordado de manera superficial, como un tema más. Esto debería ser abordado de manera preocupante, responsable. Un día estaremos ante el Señor, así que todo lo que yo hoy haga cuenta para el Señor. Todo lo que yo haga o deje de hacer cuenta también para el Señor. No basta con hacer, si lo estamos haciendo no de acuerdo a la voluntad del Señor y no conforme a las instrucciones que Él nos ha dejado. No olvidemos, hermanos, que el ejercicio de una buena mayordomía, la fidelidad con la cual servimos al Señor, incluye la manera en que el Señor nos ha mandado a servir, el lugar específico en el cual Él nos ha puesto para un servicio, para gloria de su nombre, pero también incluye el tiempo en el cual debemos diligentemente cumplir con el llamado del Señor a una tarea específica. Esto debemos tomarlo muy en cuenta cuando hablamos acerca del tribunal de Cristo. Hablemos ahora de la palabra agradar. Agradar es quedar bien con una persona, es ejecutar una acción o decir algo que a esta persona le caiga bien, le cause una delicia a su sentido, de tal manera que esta persona esté complacida de nosotros. Entonces debemos preguntarnos, y es justo que nos preguntemos, ¿a quién buscamos agradar cuando servimos? ¿Cuál es la motivación de nuestra vida? Debemos recordarnos que el Señor, el Padre, siempre tuvo presente cuando su Hijo ejerció el ministerio terrenal. Recordémosle cuando Él salía de las aguas del Jordán después de su bautismo, esa voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, es decir, en quien yo me agrado. Entonces, hermanos, cuando nosotros tenemos presente esta motivación, el propósito, y sabemos a quién debemos y a quién buscamos agradar, creo, hermanos, que la mitad del camino está transitado ya. ¿A quién buscamos agradar? ¿Queremos agradar, buscamos agradarnos a nosotros mismos? ¿O buscamos agradar a los demás?
¿O realmente estamos buscando la gloria de Dios? El apóstol Pablo, él nos recuerda estas palabras cuando él escribe a los hermanos cuyas iglesias estaban en la región de Galacia. Ahí dice en el capítulo 1 y versículo 9, dice: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Es muy importante que nos preguntemos la motivación de nuestro servicio, a quién buscamos agradar. Hermanos, cuando buscamos agradar a los hombres, entonces otorgamos concesiones. No nos importa realmente ir en menoscabo a la autoridad de la palabra de Dios, pues lo que queremos es complacer a los seres humanos. Pero cuando queremos agradar a Dios, entonces procuramos ser fiel al Señor, a su palabra. Y luego también, si enseñamos la palabra, procuramos hacerla en fidelidad al Señor, recordando el pensamiento del apóstol Pablo, cuando él le dice a los ancianos de Éfeso: porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Eso es ser fiel al Señor y a su palabra también. Todo esto, hermanos, se evaluará en el tribunal de Cristo. Si solo buscamos complacer a las personas, si solamente buscamos alabar, lisonjear a las personas, o en realidad fuimos fieles servidores del Señor, que dimos el alimento a tiempo y como el Señor nos había mandado. Estimados hermanos, cuando hablamos acerca de ese tema también nos ponemos a pensar en la palabra que el apóstol Pablo dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 4 y versículo 2. Ahora bien se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Dios ni siquiera espera grandes hechos tan extraordinarios de nosotros, pero lo que Él sí espera, que cada tarea, que cada responsabilidad que Él nos dio, la podamos llevar a cabo en fidelidad. Esto es lo que Dios espera. Él espera nuestra fidelidad, nuestra sinceridad en el servicio, no menos que eso. Una cosa debemos recordar siempre, hermanos, respecto a esto. Realmente, aunque no seremos condenados por allá en el tribunal de Cristo a causa de nuestros pecados, pero sí, cómo estemos viviendo la vida en el presente afectará inevitablemente a lo que suceda en ese tiempo en el tribunal de Cristo. Hermanos, nuestra vida puede ser afectada por varias cosas. Primero, el pecado y la indiferencia nos roban el deseo de servir a Dios. Esto significa que perderemos recompensas también, porque no estuvimos utilizando nuestro tiempo para gloria del Señor. Es por eso que el apóstol Pablo nos exhorta a mirar con diligencia, como él dice, cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Efesios capítulo 5, versículos 15 y 16. Otro aspecto también, hermanos, el pecado y la indiferencia traen consecuencias terribles para la vida nuestra. La pérdida del poder en nuestras vidas, porque el pecado entristece el Espíritu Santo, no nos permite participar en la dinámica de su servicio, porque tenemos cuentas pendientes con Dios. También debemos mencionar que el pecado y la indiferencia nos causan, hermanos, la pérdida de muchas oportunidades para servir. A veces nos preguntamos por qué usted no está sirviendo al Señor, y a veces queremos motivar a los hermanos a que sirvan al Señor, cuando en el fondo lo que realmente hay es una conducta pecaminosa que no da libertad para poderle servir al Señor. Por eso, hermanos, recordamos también las palabras de que el apóstol Pablo le dirige a Timoteo. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Estimados hermanos, la primera carta que escribe Juan, en su capítulo 2 y versículo 28, dice: y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando Él se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él.
avergonzados. Saber que un día el Señor viene y también entender que un día estaremos ante el tribunal de Cristo debe ser una preocupación constante para un verdadero hijo de Dios. La pregunta que inevitablemente debemos hacernos es: ¿cómo estoy viviendo mi vida cristiana? ¿Estoy dando el fruto que el Señor desea de mi vida en lo personal? ¿Estoy reflejando cada día más el carácter de Cristo en mi vida? ¿Estoy siendo de bendición para los demás, para la obra del Señor? ¿O solamente soy un hombre que está desaprovechando el tiempo, que solamente anda allí causando tropiezo a la obra del Señor, contencioso, solo en problemas, solo en carnalidad? Pero el tiempo se va, mi estimado hermano, y el tiempo es bueno aprovecharlo comenzando con ajustar nuestra vida a la voluntad del Señor. Leamos para finalizar nuevamente la segunda carta a los Corintios, capítulo 5 y versículo, vamos a ver el 10 únicamente. Dice: porque es necesario. Vamos a detenernos allí. Habla de algo necesario porque, hermanos, porque la justicia divina debe ser cumplida. Sigamos leyendo. Dice que todos nosotros, ¿quiénes nosotros, hermanos? Porque es el tribunal de Cristo, es un acontecimiento exclusivo para la iglesia del Señor, para los comprados con la sangre de Cristo. Continuemos leyendo. Dice que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. La palabra comparecencia se utiliza cuando estamos frente a una autoridad. Y pregunto, ¿quién es la máxima autoridad de la iglesia? Cristo Jesús. Lo debemos decir sin ninguna duda. Y luego continúa diciendo: para que cada uno reciba según lo que haya hecho. Hermanos, a esto se le llama equidad. El Señor no dará a unos más y otros menos. Le será dado según lo que cada uno haya hecho mientras estaba, que dice, en este cuerpo, es decir, la temporalidad, el tiempo de nuestra vida cristiana. Los pecados pasados, los tiempos de nuestra incredulidad, no serán sometidos a evaluación en el tribunal de Cristo, porque estos pecados fueron juzgados por Cristo en la cruz del Calvario. Ahí Dios juzgó nuestros pecados en base a la obra expiatoria de Cristo Jesús. Pero nuestras actitudes, todo lo que hicimos en esta vida, sí será pasado el día en que lleguemos ante el Señor y ante su tribunal. Finalmente dice, hermanos, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Estimados hermanos, Cristo pronto viene. Él dice al final del libro de Apocalipsis: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Qué estamos sembrando el día de hoy? Lo que hoy estamos sembrando, el día de mañana vamos a cosechar en el tribunal de Cristo. Somos sembradores. Hoy podemos engañar a los demás y hasta querernos engañar a nosotros mismos. Pero todo esto, hermanos, un día aparecerá en el tribunal de Cristo. Que el Señor nos ayude cada día a vivir vidas más agradables, dignas del llamamiento que Él nos ha hecho en Cristo Jesús. Estimados hermanos, ha sido un gran placer esta primera entrega acerca del juicio. Primeramente el Señor, estaremos hablando acerca del juicio del gran trono blanco y la diferencia con el tribunal de Cristo. Mientras tanto, mi deseo es que el Señor los ayude, que Él los bendiga y los guarde siempre, y si Él nos permite, nos volveremos a encontrar en una próxima oportunidad. Hasta entonces.